Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. La homosexualidad está de moda. Los medios de prensa y sobre todo la televisión tratan de embaucarnos cada día con la idea de que la homosexualidad es moralmente neutra, que quienes la practican no merecen nuestra desaprobación y que incluso les debemos reconocer el derecho a practicar libremente sus inclinaciones y hasta realizan desfiles y manifestaciones públicas exigiendo libertad para dar rienda suelta a sus instintos, una libertad que ni siquiera el resto de las personas nos atreveríamos a reclamar para nosotros mismos. En resumen, tratan de convencernos de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero este desenfreno no se ha quedado solo en el mundo y últimamente lo vemos penetrando también en las iglesias y denominaciones cristianas. No es que este pecado no haya existido antes, pero lo que antes se ocultaba con vergüenza hoy se exhibe con orgullo. Así hemos visto denominaciones que se atreven a llamarse cristianas, que bendicen matrimonios homosexuales y hasta consagran obispos abiertamente homosexuales, los cuales se instalan descaradamente a vivir con sus parejas en la propia residencia oficial de la denominación, pretendiendo ejercer allí una autoridad meramente formal, porque la autoridad moral hace rato que ya la perdieron. Ministros de culto homosexuales ejercitan en forma continuada la pedofilia sin otra reacción de parte de sus superiores que oírlos cambiando sistemáticamente de parroquia en parroquia cada vez que son descubiertos y se presenta algún reclamo contra ellos. Lo que la autoridad espiritual no ha sido capaz de corregir, ha debido corregirlo la autoridad secular mediante multas millonarias que finalmente serán pagadas con los centavos de la viuda. Como si esto fuera poco, hace poco se descubrió una circular secreta de 1962 proveniente de un alto dignatario de la Iglesia romana, hecha pública el 6 de agosto último por la cadena informativa CBS de Estados Unidos, que sanciona con excomunión a quienes denuncien una agresión sexual de parte de algún ministro de dicha denominación, incluso si el denunciante es la propia víctima. Ante esta avalancha publicitaria, los cristianos estamos acostumbrados peligrosamente a mirar como normal una conducta desviada que Dios censura abierta y claramente en su palabra. Se nos dice que se trata nada más que de un simple incidente y hasta se pretende hacernos pensar que hay homosexuales buenos, los no practicantes, y homosexuales malos, los practicantes. Siguiendo esta línea de clasificaciones, pronto podremos clasificar también a los practicantes como permanentes, permanentes ocasionales frecuentes, permanentes ocasionales esporádicos y permanentes ocasionales frustrados, dándole a cada grupo la connotación moral que más nos acomode. Pero al hacer esto, estaremos olvidando que el Señor no cae en estas sutilezas, sino que dice derechamente, Deuteronomio 23:17, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Dios no los califica si acaso son sodomitas completos, sodomitas a medias o sodomitas apenas. Dice taxativamente, no haya sodomitas, ni haya sodomita. Pero no solamente prohíbe todo tipo de sodomía, sino al que además la califica de abominable, es decir, que siente aversión por ella, la aborrece, la condena y la maldice energéticamente. 1 Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Yodkei-Babkei había echado delante de los hijos de Israel. Le pone en un mismo plano con el bestialismo, al que califica de perversión. Levítico 18, 22, 23. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Y la castiga con la pena de muerte. Levítico 20, 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La sodomía también se presenta en estrecha asociación con la idolatría, de modo que vemos a los reyes de Judá que cuando actúan rectamente ante los ojos de Dios, combaten tanto la una como la otra. Asa, rey de Judá, hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. 1 Reyes 15:12. Y su hijo Josafat, que anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Yodkei-Babkei. 1 Reyes 22:43. Barrió
también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. 1 Reyes 22:46. El origen del homosexualismo está en el abandono de Dios, en el no tomarlo en cuenta, en que habiendo conocido a Dios no se le da el honor que merece ni se obedece su voluntad. La palabra de Dios, según Pablo, en el primer capítulo de su epístola dirigida a los romanos, que eran expertos practicantes en esto de la homosexualidad, nos explica claramente cómo este es un proceso que empieza por ignorar a Dios, pasa por la idolatría y continúa por la desviación de las inclinaciones naturales que se orientan hacia los de su mismo sexo. Romanos 1, 21, 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto produce una corrupción general de las costumbres, ya que una vez perdido el autocontrol y el dominio propio, se entra por un camino de depravación creciente en el cual a la falta inicial del homosexualismo se agregan después toda clase de corrupciones semejantes o peores, si es que existe algo peor, cuyo único destino es la muerte eterna. Romanos 1, 28, 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y si alguna duda cabe todavía de que este hábito cierra las puertas del cielo a quienes lo adquieren, Dios dice a los habitantes de Corinto, que tampoco lo hacían mal en materia de desenfreno sexual. En 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Más aún, los homosexuales figuran entre aquellos transgresores y desobedientes que se oponen a la sana doctrina del Evangelio de Dios. 1 Timoteo 1, 9, 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Más claro? Pero algunos dirán, ¿qué hacemos con nuestros hermanos que sufren esta lacra? No los podemos rechazar, por cuanto Cristo también murió por ellos. Romanos 5, 8, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ciertamente, pero no por eso debemos dejar de exhortarlos a un cambio de vida de acuerdo con las promesas de nuestro Señor para quienes reconocen su pecado. Lucas 3, 8, 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Recordándoles la alternativa horrenda que espera a quienes no quieren aprovechar el don de Dios del arrepentimiento. 2 Pedro 2, 9, 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia
e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Porque también ellos deben arrepentirse, cambiar de actitud y mostrar por sus obras que ahora son hijos de Dios, renacidos del agua y del Espíritu. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 17, 18. Confiando en que las cosas viejas pasaron, porque todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17, 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y con la ayuda del Señor podrán superar su vicio, pero por ningún motivo podremos aceptarles que proclamen, hagan alarde y justifiquen su condición, no dando señales de arrepentimiento ni deseo de cambio.